No ha sido fácil una convocatoria por los distintos quehaceres que tenemos en nuestras casas, y por eso pues hacemos notar un agradecimiento sincero y respetuoso por cada uno de ustedes que se han congregado en este lugar tan precioso, ¿no? Tuve el gusto de conocer este foro, conocer este faro que le llaman así, más conocido aquí en Guerrero, por nietecitos que han venido por acá a ciertas actividades. Y la verdad, les soy sincero, los 12 pueblos estamos en competencia, a ver quién gestiona más para tener mejoras como esta, ¿no? Como ahorita ya quisiera uno en Santana así de precioso, ¿verdad? Sin embargo, en Guerrero y Michoacán pues lo tenemos, y así cada pueblo tiene su distinción. Me piden darles la bienvenida, me agradezco una vez más por su asistencia, y acabo de firmar el documento de invitación donde dice que es sobre la captación de agua, y pues eso es importantísimo, ¿no? Ustedes saben que por ahí se escucha que la tercera guerra mundial será por el agua, ¿eh? Y sí, nomás de ver que ahorita está lloviendo mucho, pues sí no nos preocupa, pero cuando escasea el agua, todo eso es muy importante. Entonces quiero darles la bienvenida, pero sin antes, pues me gustaría que me escucharan. Yo soy de la generación 1940 y tantos, entonces aprendí el náhuatl con mis abuelos, con mis padres, y como consecuencia lógica, pues yo lo fui acomodando, y detallitos como esos. Por ejemplo, el himno nacional en náhuatl. Me gustaría, los quiero convidar, ¿les parece? Entonces, los que tienen sombrero, hagan favor de quedarse su sombrerito, y los que tienen gorra, por favor, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar. Igual tesnotzas mixica, ticanancan tiki postre, igual matar comori, y cuando te poscuepones novia, igual matar comori, y cuando te poscuepones novia. Las otras shimos que chochitali, impacta el nimeris que significa. Impacta el morir y shipa, como cuilita marquichin teo, traquiniquis que ingüe cachaneque, motalquipa quintalis que inishiguan, la soltana shikmate camotigua, tingue ganas torteos en español, tingue ganas torteos en español. Igual desnochas mixica, ticanancan tiki postre, igual y matar comoni, y cuando te poscuepones novia, igual y matar comoni, y cuando te poscuepones novia. Tazocamate, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Manuel Terán. Y vamos a escuchar las palabras de bienvenida del doctor Francisco Chavira. Buenas tardes, me da gusto que estén interesados en este tema porque pues, es muy interesante lo que acaba de comentar el profesor de que la próxima guerra será por el agua. Y de veras que hay que preocuparse porque la cuestión del agua, como la estamos viviendo, hace un año estuvimos a punto de caer en una crisis hídrica en la Ciudad de México. Afortunadamente llovió y ahorita sigue lloviendo, pero vamos a esperar. Hace rato vi el mapa de las lluvias o los tornados que vienen hacia México y está terrible, ¿no? Bueno, terrible porque vienen muchos en conjunto y el agua pues aquí nos hace falta, como siempre, pero bueno, es parte de la naturaleza, estamos cambiando. La tierra como ser vivo o ser parte de ella también tiene necesidad de hacer cambios. Va a hacer cambios, está haciendo cambios, eso es lo que esperamos. Y en este sentido, la plática que hoy vamos a oír es sobre el tema precisamente del agua, la captación de agua aquí
zona boscosa del sur, y también el cambio de uso del suelo, que también todo eso está modificando, y algo que no sé si no nos hemos dado cuenta, o los gobiernos no se han dado cuenta, o también la misma gente está destruyendo, está abogando para destruir parte del ambiente, de los ecosistemas. Aquí en Milpalta, en la zona sur, estamos viendo cómo constantemente están surgiendo asentamientos celulares. Y lo malo de esto es que lo están haciendo sin control. ¿Qué quiere decir? Que no estamos atendiendo esos temas. Entonces es importante que veamos todo eso, porque de eso va a depender el futuro. Yo siempre he dicho, Milpalta, como son parte del suelo de conservación, su vocación, o parte de su vocación, es aportar agua para la ciudad, aire, oxígeno, y otras cosas que este suelo bendito en el que estamos o que somos parte produce para la ciudad. Y algo que decían no lo queremos entender es que Milpalta protege su bosque, no nada más para Milpalta, lo protege también para la ciudad. Y lo que le pase a nuestro bosque le va a pasar a la ciudad. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que se haga conciencia de lo que significa Milpalta, lo que significa sus bosques, su fauna, su flora. Eso es lo que tenemos que ver, que tenemos que cuidar, ser parte de ella. Afortunadamente estamos viendo que han estado surgiendo grupos de muchachos jóvenes, que eso es muy interesante, que están dedicados o les interesa mucho conocer la biodiversidad que existe en nuestro bosque. Y todavía aquí en la zona de transición, que es entre la zona de cultivo y la zona de bosque. Pero también hay otra que lo vivimos con unos compañeros de aquí de San Agustín. Sus parcelas están en el límite de Milpalta. Bueno, sigue siendo Milpalta, pero es en el límite de Tecón y Milpalta, donde la mancha urbana está subiendo, peligrosamente está subiendo. Y todo eso tenemos que ver. No sé, las autoridades no lo quieren ver, o no hay presupuesto, no sé, pero hay fallas hay que revisarlas, hay que ver si nosotros podemos participar en ese tema para que se hagan las cosas, porque no se están haciendo. Entonces, los invito a que pongan atención a este tema, porque para mí es bien importante. Y pues, adelante. Gracias por haber llegado. Bueno, pues el día de hoy viene, por parte de la UNAM, viene la presentación de resultados preliminares de estudios de servicios ecosistémicos. Es el primer tema que vamos a ver. Posteriormente viene por la doctora Alejandra Fregoso, procesos del cambio de uso de suelo y cobertura e impactos en la biodiversidad. Y también vamos a ver un tema muy importante, es cómo se relaciona la comunidad de Milpalta con su paisaje en constante cambio, ¿no? Que es lo que todos los días estamos viviendo, y cómo percibimos nosotros a nuestra comunidad, nuestro medio ambiente. Y viene también la ronda de preguntas, así que vayan anotando los temas, lo que tengan en duda, les vaya interesando, vayan anotando. Así que invitamos a las ponentes a pasar a la mesa, por favor. Buenas tardes, soy Alejandra Fregoso Domínguez. Bueno, pues igual que el señor Manuel Terán y el médico Chavira, pues no me queda nada más que agradecerle
sinceramente que estén aquí. Para mí es muy importante que podamos compartir la información que se ha generado durante muchísimos años. Quiero mencionar que esta información no es exclusiva mía, sino es de un grupo de muchísimas personas. Ahorita van a ver los listados de todas las personas que han participado y muchas más que por alguna razón no aparecen y que sin embargo han contribuido a que estos estudios se lleven a cabo. Durante muchos años estuve trabajando en un proyecto que ahorita les voy a platicar más con un grupo del Centro de Investigaciones de Geografía Aplicada de la UNAM y posteriormente y también junto con el Instituto de Geología de la UNAM. Es un estudio que empezamos desde el año 2018, pero esto también se remonta al año 1994, cuando otro investigador de la UNAM, el doctor Alejandro Velázquez, recorrió aquí las tierras, varias zonas de Milpalta, y bueno, tenemos aquí también información que queremos compartir. Actualmente me encuentro realizando una investigación de doctorado y parte de los resultados, que es lo que quiero presentarles hoy. Voy a presentar también una información de otra estudiante de la Universidad de Kassel, en donde yo estoy haciendo ahí el doctorado. Ella vino aquí también a trabajar en este proyecto y bueno, desafortunadamente ella ahorita está en Alemania, entonces no puede presentarlo, pero nuestro compromiso fue presentar los resultados. Entonces son 3 informes que quiero resumir el día de hoy y que voy a estar también abierta a escuchar sus comentarios. ¿Podemos, Anaí, empezar? Espero que puedan observar. No sé si ven bien. ¿Se alcanza a leer? Anaí, no, se queda fuera la presentación. A ver si puedes ajustar. Bueno, este proyecto tiene que ver con lo que se llama la sustentabilidad urbano-rural, lo que nosotros llamamos así, en donde el límite de lo urbano y de lo rural es una transición, es un continuo. Así como la naturaleza, pues no hay un lugar en donde empiece a infiltrarse el agua y donde se termine, sino todo es un continuo. Y lo mismo estos paisajes. Entonces, la siguiente. Como lo mencionaban antes, el señor Terán y el médico Chavira, vemos que actualmente, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en diferentes lugares del mundo, vemos el mismo proceso, ¿no? Entonces, la idea que queremos es que esto pues se haga evidente no nada más para la comunidad académica, sino también para la gente que habita estos territorios que son de gran importancia y obviamente también para las autoridades. Vemos un creciente impacto ambiental en los sistemas naturales y rurales, producto de una fuerte presión antrópica que lo dirige la expansión urbana, ¿no? En el mundo es casi casi el 50% de la población mundial vive en centros urbanos. Hemos cambiado nuestros hábitos de vida, hemos dejado las zonas rurales para movernos a centros urbanos y expandir estos centros urbanos. Obviamente estos centros urbanos, muchos de ellos son milenarios, como el caso de aquí de la cuenca del Valle de México, y provienen de civilizaciones muy antiguas, ¿no? Entonces, esta parte de cómo los hombres, los humanos nos hemos relacionado con nuestro entorno, pues tiene que ver con este desarrollo evolutivo durante años, de una interacción constante. Y lo que observamos en los últimos 50 años
la rapidez de la transformación que los humanos estamos teniendo en nuestro entorno es algo que jamás se había visto, ¿no? Entonces, aquí los puntos que quiero resaltar es, bueno, es cómo estas zonas rurales, ¿no?, se están transformando hacia zonas urbanas y qué implicaciones tiene esto, ¿no? Vemos los paisajes son cada vez más heterogéneos, en donde lo rural y lo urbano se entremezclan, pero también hay como un desbalance. Podemos ver la imagen, ¿no?, de Topilejo y la imagen del cerro, en donde todo, la matriz pues ahora es prácticamente urbana. Y esto conlleva a lo que mencionaban, una disrupción de los procesos naturales, que son procesos del funcionamiento de los ecosistemas, que son muy importantes, ¿no? Y también una pérdida de lo que es el conocimiento tradicional milenario, en donde se establecieron estas civilizaciones y que ahorita a pasos agigantados estamos perdiendo este conocimiento tradicional. La siguiente. Por otro lado, quiero enmarcar que tengamos en la mente que todos los procesos de planeación y de regulación del territorio que tenemos, al menos aquí en México, tienen un fundamento legal, y que en nuestra Constitución hay pasos en donde los 3 niveles de gobierno deberían estarse comunicando para tener un buen desarrollo de lo rural y de lo urbano, ¿no? Y también se enmarca la coparticipación de los actores de las localidades, en este caso pues todos los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México. La siguiente. Esta imagen es de un acueducto en el Estado de México. Voy a hablar, y todo mucho del trabajo se enmarca en lo que le conocen, en esta región que le conocen como bosque de agua, que ahora se ha denominado así, que para nosotros, más que un polígono, es un sistema vivo, como lo mencionaban, que tiene procesos evolutivos que van más allá del tiempo humano, y de ahí es que resulta esta gran importancia de cómo podemos hacer que este sistema, que le llamamos geosistema, que tiene una fuerte dirección por su geología, estamos en lo que es el eje volcánico transversal, en donde pues todos los volcanes, ustedes lo observan, ¿no?, en todos sus paisajes está lleno de volcanes, y esa actividad volcánica que sucedió hace miles de años pues ha sido la pauta para lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y también ha sido la pauta para todo el conocimiento que hace muchos años se originó. Entonces, este geosistema pues también rige diferentes ciclos, como del agua, los ciclos también de los nutrientes del suelo, y también rige las dinámicas de las poblaciones que se establecen aquí. Esta región, que está el polígono así como un redondito, abarca los estados, el Estado de México, abarca la Ciudad de México, y abarca también el estado de Morelos. Entonces, no es algo que sea exclusivo de Milpalta, sino estamos hablando de una dinámica, de un geosistema que ahorita estamos considerando que también toda la parte de la Sierra Nevada, del Ixtla y del Popo, pues también forma parte de esta dinámica funcional de este territorio. Entonces, se están extendiendo, como nuestra observación, también al estado de Puebla, Tlaxcala y Michoacán, lo que le llaman el gran bosque de agua. La siguiente. En gris, en esta imagen tenemos los asentamientos urbanos. En naranja o oscuro rojo son todos los picos. Tenemos a la derecha Sierra Nevada, Sierra Chichinautzin, y todo lo que es amarillo son zonas bajas. La siguiente. Como mencionaba, este geosistema es estratégico en la provisión de muchísimas funciones
funciones de la naturaleza que tienen que ver con la recarga de los mantos acuíferos, que voy a hablar un poquito, también la regulación térmica, porque aquí en estas montañas existen macizos de bosques de alta montaña y bosques templados que ustedes tienen aquí muy bien representados. También hablaba de lo que es la diversidad cultural, ¿no?, de los pueblos nahuas y otomís, láhuicas, y también ofrece servicios, por ejemplo, para el control de las inundaciones, que el agua se queda infiltrada en los bosques, la producción de alimentos, que también el doctor Chavira mencionaba, y justo en esta región se conserva una altísima biodiversidad de todo el país, ¿no? Es lo que le llaman biodiversidad endémica, y son zonas muy importantes. Tenemos especies de plantas y animales que únicamente existen en esta región, en el planeta. Entonces, no ni siquiera en México, sino en el planeta, ¿no? Por otro lado, también es una zona muy importante para lo que es la captación y almacenamiento de carbono, que esto también permite lo que es la regulación, ¿no?, para temas de cambio climático y generación y retención de suelos. La siguiente. Como antecedentes comentaba, tenemos este estudio que se empezó en el 2018, fue un estudio importante en donde colaboramos con diferentes núcleos agrarios, San Pablo, Xtotepec, obviamente Villa Milpalta, San Salvador Cuauhtémoc y San Miguel Topilejo. Aquí, en coordinación de la UNAM con la Universidad de Anglia del Este, pudimos establecer 3 estaciones meteorológicas en diferentes volcanes, con la finalidad de entender estos procesos climáticos que se dan en esta región y en términos de temperatura, lluvia, radiación y otros aspectos climáticos. Y también tuvimos la fortuna de comprar diferentes sensores para entender cómo es el movimiento del agua en el suelo. Esto es muy importante porque pues, queremos tener un poco más de información de cuánta agua se capta en estas regiones. Durante ese momento también hicimos monitoreos de la vegetación y un estudio de cambio de uso del suelo. Hicimos 2 talleres para entender un poco cómo la gente percibe su entorno natural. Uno lo hicimos en Topilejo y otro en Villa Milpalta. Y realizamos 3 cápsulas de educación ambiental, uno que tiene que ver con volcanes, otro con suelo y otro con fauna. Toda esta información es de difusión y para que ustedes también nos la soliciten y la podamos compartir. Y también tenemos un video que pone el foco en la importancia del suelo y otro material de difusión. La siguiente. En términos de los talleres, aquí tenemos 2 ejercicios, por ejemplo, del lado de Topilejo es el lado izquierdo y las respuestas de Villa Milpalta es el lado derecho. Hicimos varias preguntas, aquí estoy resumiendo, algunos de ustedes participaron, pero una de las preguntas era mencionar cuáles son los bienes naturales que consideran que su territorio provee, ¿no? Y por ejemplo, para Topilejo, pues hablaban de plantas y frutos, tierra y roca y agua, ¿no? Y para el caso de Villa Milpalta tiene que ver con cultivo, con plantas de cultivo y había mencionado también plantas medicinales, ¿no? En términos de los servicios más importantes, pues mencionaban para Topilejo la recarga del agua, el aire limpio, la formación de suelo. Para Villa Milpalta también tiene que ver con el agua limpia, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que las percepciones y el territorio de cada uno pues brinda y provee diferentes servicios y bienes, y la gente también tiene diferentes percepciones, ¿no? Algunos en términos de producción de alimentos o de captura de carbono. La siguiente. Esta es una parte de la información que tiene que ver con el Instituto de Geología.
y todas estas personas con las que elaboraron la información y tiene que ver con los estudios del agua. La siguiente. La siguiente. Ellos, mucho de su enfoque tiene que ver con la importancia del suelo, el rol, la importancia de las funciones ecológicas que suceden en los suelos, ¿no? Sabemos que es un medio de soporte para las plantas en el suelo, bueno, a menos que utilicemos un sustrato hidropónico, el suelo es la principal soporte de las plantas, ¿no? También es un sitio en donde se almacena y se transforman diferentes desechos orgánicos, ¿no? Y se transforman por diferentes procesos. También es un lugar en donde habitan muchos microorganismos que están en relación con las plantas y esto hace posible que las plantas produzcan tejido o frutas o verduras, ¿no? Y por otro lado también el suelo es importante para los procesos de filtración y amortiguamiento de contaminantes porque puede retenerlos hasta cierto nivel, y también el suelo está implicado en lo que es la regulación del ciclo hidrológico, qué tan compactado está el suelo o qué capacidad física tiene el suelo para retener moléculas de agua, pues eso lo hace el suelo. La siguiente. La siguiente. Y bueno, en términos de la dinámica, pues hablamos, ¿no?, de las nubosidades, las nubes se precipitan, hay intercepción de estas plantas, de las gotas de lluvia por parte de las plantas, hay otros procesos, el agua se empieza a infiltrar, si no es que se evapora nuevamente a la atmósfera, o el agua se escurre de manera superficial dependiendo del relieve del territorio, del terreno. En caso de que el agua se empiece a infiltrar, pues también suceden muchas cosas y depende de las propiedades del suelo, si se retienen o si pasan directo, y también si hay flujos laterales dependiendo de la topografía, por ejemplo. Y ya sea que el agua se quede retenida y almacenada en el suelo o empiece un proceso de percolación ya en el estrato rocoso, y para que finalmente se vaya como recarga al manto acuífero. La siguiente. Esta región que les comentaba, pues es muy importante en términos de que es la superficie para la recarga del acuífero, no nada más de la Ciudad de México, sino también para el Estado de México y también para el Estado de Morelos. Entonces, aquí la importancia del suelo, pues ya lo vimos con el ciclo del agua, ¿no? La siguiente. Estos procesos no nada más ocurren en las zonas naturales, también ocurren en las zonas rurales, pero ya no pueden ocurrir en las zonas urbanas porque básicamente pues estamos sellando. Y en las zonas urbanas el agua pues se va a los alcantarillados y después se va al drenaje, pero como de aguas sucias, ¿no? Entonces, ¿de qué depende estas dinámicas? Pues depende de las diferentes particularidades y características de los suelos. Por un lado, suelos que son muy jóvenes, en este tema estamos hablando de miles de años, ¿no? O suelos muy profundos que se han desarrollado también todos estos suelos están relacionados con actividades volcánicas y de sedimentación en las zonas bajas, ¿no? Y dependiendo del nivel de profundidad de suelo y qué tan desarrollado o transformado esté este suelo, la retención del agua, como lo veíamos, ya sea que el agua siga un proceso de almacenaje
o ya de percolación en lo que es la roca. Y aquí vemos los suelos, por ejemplo, leptosoles, andosoles, tienen diferentes comportamientos, ¿no? Los suelos que son poco profundos, hay una poca captura de carbono, porque no hay tanto perfil de suelo como para que haya retención de materia orgánica por parte de la microfauna que habita en esos suelos, y que se mineraliza también en las propiedades físicas del suelo, ¿no? Y los suelos que son muy profundos, pues hay una alta captura del carbono, que es la banda verde, ¿no? Y esto está invertido cuando hablamos en procesos de infiltración o de recarga. Cuando son suelos o menos, el agua va a encontrar más rápidamente la zona rocosa, y de la zona rocosa se va a ir como percolación a lo que es la recarga del agua, del manto acuífero. Pero cuando son suelos muy profundos, ahí hay una gran retención de agua, ¿sí me entienden? Imagínense esto cubierto de puro suelo, no de roca, de suelo. Entonces, cuando el agua llueve, el agua se queda en esta matriz de suelo y se puede quedar ahí muchos años o una época, dependiendo de la cantidad de calor que haya, y esa agua se queda a forma de retención del suelo. Eventualmente, el agua va a bajar y va a llegar hasta la matriz de roca y se va a infiltrar. Entonces, si son suelos muy desarrollados, esta agua va a permitir que en la época de secas las plantas, los árboles, puedan extraer el agua cuando no llueve, en la época de sequías, y mantenerse en diferentes periodos. Aún en periodos cuando es de una temporada seca, pueden extraer agua de un suelo muy desarrollado. La siguiente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue poner diferentes, a lo largo de este sitio podemos observar 3 zonas en donde se tiene información de la geología y de los suelos, y en la parte norte del Estado de México están la Catedral y las Trojes. Ahí son suelos con un volcanismo muy antiguo, con suelos muy desarrollados, porque ha pasado miles de años de transformación de la roca y del proceso de la vegetación. Luego tenemos Sierra de las Cruces en verde, que son sitios de mediana edad, y lo que es la Sierra Chichinautzin en azul, que son sitios con un volcanismo joven. Ustedes han visto que hay zonas en donde prácticamente no hay suelo, es pura roca volcánica. La siguiente. En la roca volcánica pues es pura percolación, pura infiltración. En esta región, pequeña región, entre el Tulmiac y el Tlaloc, realizamos un estudio de microcuenca para entender este ciclo del agua que les explicaba anteriormente en una zona muy pequeñita. La siguiente. Y a partir de esta información es que hicimos otras extrapolaciones. Aquí pueden ver los perfiles de suelo. Pusimos unos sensores a más de 1,5 metros de profundidad. Se iban poniendo los sensores del agua, de humedad, para saber cómo se estaba moviendo el agua en un perfil vertical, y se colocaban estas cajas totalmente selladas para registrar la información. Y también teníamos estas estaciones meteorológicas para relacionar lo que estaba pasando en el suelo con el clima a nivel regional. La siguiente. Como resultados, pues lo que mencionaba, son muy diferentes, ¿verdad? En las zonas, por ejemplo, del Chichinautzin, hay zonas en donde prácticamente no hay suelo, entonces todo se va a la recarga. Estamos hablando de 42 litros
agua, ¿no? Y hay zonas en donde el suelo es mucho más profundo, entonces tenemos agua que está almacenada en el suelo y que eventualmente va a llegar a la recarga. La siguiente. Y bueno, los valores de recarga son diferentes entre un suelo, lo que les comentaba, en un tipo de suelo que en otro. Este es un resultado para la Sierra de las Cruces. Aquí observamos un poco más de procesos de percolación del agua. La siguiente. Y en lo que es en el Estado de México, mucho del agua se queda almacenada en el suelo y en el lado izquierdo, en la zona del Andosol, podemos observar que una cuarta parte se va a lo que es la percolación, una cuarta parte de lo que viene. La siguiente. Estos estudios pues se realizan de acuerdo a la información que tenemos. Nosotros tenemos datos muy puntuales para lo que es la zona de Milpalta y datos de suelo muy puntuales para los 3 sitios del estado, la Sierra de las Cruces, Las Troje y Chichinautzin. Observamos que en la mayor parte de la región hay una alta capacidad de infiltración y esto favorece la recarga de los acuíferos. Por otro lado, se observa un potencial también alto para los suelos que son de tipo leptosol y menor capacidad para los suelos que son de tipo andosol. Y podemos también observar que como hay la zona sur tiene suelos poco desarrollados, es más bien roca volcánica, el 68% de nuestro estudio viene de esta zona sur, ¿no? Porque todo se va a la infiltración, no se queda en el suelo, en términos de agua. Vemos también que hay procesos de urbanización que están teniendo un impacto directo en cuanto a la superficie que puede captar agua y por lo tanto infiltrarse, almacenarse y recargar, ¿no? Este estudio, como les mencionaba, pues está en función de la información que tenemos. Se necesitan más datos para que el modelo sea cada vez más robusto. Si nosotros hiciéramos un muestreo aquí de cómo es el tipo de persona de Milpalta, pues va a ser muy diferente, ¿no? Por los participantes que vemos aquí. Lo mismo en este estudio. Entre más datos tengamos, más certera va a ser la información que tenemos. Aquí la invitación que hace el Instituto de Geología es a que los diferentes núcleos agrarios deseen participar en un proceso de mapeo de suelos para que ustedes empiecen a generar este tipo de información. Entonces el Instituto de Geología se comprometió a capacitar a 2 personas por núcleo agrario para que ustedes aprendan cómo se hacen los mapeos del suelo, trabajen en conjunto con el Instituto de Geología y tengamos un modelo mucho más detallado. Posteriormente, con el médico Chavira podrían las personas que se asignen para esta capacitación, pues estar ahí. Se necesita gente que pueda cargar, palear y que también tenga la capacidad de transmitir la información de lo que se tiene que hacer a otras personas. La siguiente. Entonces, voy a presentar lo otro más rápido. Esta es otra parte del estudio en donde aquí yo participé junto con todas estas personas. La siguiente. Hicimos un estudio de cambio de uso del suelo. Todo lo amarillo tiene que ver con zonas de cultivo. Del lado izquierdo es el año 1976, el lado derecho es el año 2018. Como pueden ver, es
muy notable el cambio, y no notable, sino también impactante. Lo que es verde clarito tiene que ver con zonas de pastizal nativo y matorral. Aquí los pastizales son muy importantes porque son pastizales de alta montaña, es un ecosistema muy importante para el país, porque hay especies tanto de plantas y animales que solo pueden vivir en esos ecosistemas subalpinos. Y lo verde oscuro tiene que ver con bosques principalmente de pino encino y de encinos. Lo que es gris tiene que ver con asentamientos humanos, azul, cuerpos de agua. Entonces, básicamente lo que observamos aquí es un avance de la mancha urbana considerable, una reducción en las zonas de cultivo muy considerable, y este proceso pues es necesario observarse. La siguiente, justo por lo que mencionábamos de un geosistema muy importante en términos de servicios ecosistémicos, pero no nada más es en eso, sino en términos también culturales y de todo el conocimiento tradicional que durante miles de años diferentes, ¿no?, los pueblos nahuas, otomís, pues fueron construyendo en función de la relación que tenían con su entorno. Y ahorita pues nos estamos homogeneizando a lo urbano y estamos perdiendo algunas cosas. Y yo quería entender cuáles eran los principales procesos de cambio en esta región, cuál es la extensión, en dónde se ubican estos procesos y qué es lo que está dirigiendo este proceso, ¿no? En rojo tenemos lo que ya veíamos, es una invasión de los asentamientos urbanos, procesos de aforestación, aquí zonas que antes eran de pastizales, ahora son bosque, y pues esto tiene que ver con políticas ambientales de reforestación muy mal planeadas, porque los pastizales naturales donde crece el teporingo y el gorrión serrano pues no son bosques, son pastizales, y los pastizales tienen una función hidrológica en este geosistema muy particular para la recarga del agua. Entonces no podemos nada más sembrar todo lo que son los pastizales, porque estamos perdiendo biodiversidad y estamos transformando las funciones naturales de ese ecosistema que antes era pastizal. Por el otro lado también vemos en café lo que es una invasión rural, un avance de la zona rural en zonas boscosas y de pastizal, pérdida de cuerpos de agua en amarillo, son pequeños puntos, pero esto nos habla de que estos cuerpos de agua anteriormente, como lo conocemos, pues son zonas donde el agua emerge, ¿no?, en estas zonas lacustres, y ahora pues ya los estamos perdiendo porque son zonas agrícolas o son zonas urbanas que, dependiendo de los ciclos, si hay mucha lluvia o poca lluvia, son zonas que van a ser muy propensas a inundaciones. Y bueno, y todo lo que está en blanco son zonas que no cambian. La siguiente. Ahora, otra de las cosas que es importante, ok, ya sabemos que cambian, pero ¿qué es lo que está originando ese cambio?, ¿no? Entonces tenemos hasta la izquierda las zonas de bosque, arriba se fueron hacia asentamientos urbanos, ahí vemos casi 300 hectáreas, son kilómetros cuadrados. Tenemos también zonas de pastizales que se transformaron a zonas de cultivo en lo amarillo. Podemos ver que las zonas de cultivo, mucho se transformó a asentamientos urbanos en lo rojo grande, ¿no? Estamos hablando
casi 1.450 kilómetros cuadrados que perdimos de zonas de cultivo a asentamiento urbano, y con esto pues piensen en términos de la pérdida de zona de captación, pérdida de la biodiversidad y pérdida de un conocimiento tradicional. Y esos son, creo que, los grandes procesos de cambio. También vemos zonas de bosque que se fueron a zonas de cultivo. Y básicamente reducción de la superficie para la biodiversidad. Ustedes saben que en las zonas de cultivo pues son zonas de transición en donde mucha de la flora y la fauna también puede coexistir en cultivos que no usen alta cantidad de agroquímicos. Ustedes pueden ir a una zona de cultivo con alta cantidad de agroquímicos, les van a empezar a llorar los ojos, se les cierra la garganta o huele a químico, ¿no? Y eso repele a la microfauna, ¿no? Que pueden ser polinizadores, o los termina matando, ¿no? Entonces, estamos perdiendo superficie donde también se puede distribuir la biodiversidad, y obviamente estamos perdiendo superficie también para la producción de alimentos, ¿no? La siguiente. Hay que recordar que estas zonas en donde se establecieron estas civilizaciones, pues principalmente eran zonas altamente productivas, ¿no? Entonces estamos hablando de suelos altamente fértiles para producir gran cantidad del alimento, pero si ahora lo estamos cubriendo de zonas urbanas, pues tenemos que irnos a otras regiones de suelos menos fértiles, y no vamos a producir la misma cantidad de alimento para la creciente población. En términos de impacto de cambio de uso del suelo y cobertura en la biodiversidad, aquí vemos, les mencionaba que esta región es una zona de alta riqueza de biodiversidad en términos de plantas y animales que solo viven en México y que solo viven en esta región en el mundo, ¿no? Entonces le llaman zonas calientes de biodiversidad, y estas zonas son zonas críticas por su alta riqueza de especies. Hicimos un modelo en el lado izquierdo en donde información que se tiene de la CONABIO de hace muchos años, podemos ver cómo se distribuyen estas especies que están especies amenazadas o en peligro de extinción, y en el año 2018, con el cambio de uso de suelo, podemos ver la disminución de estos manchones. En la barra de abajo podemos ver los colores de lo blanco es muy baja riqueza potencial y lo verde oscuro es muy alta riqueza potencial, y estamos viendo una drástica disminución de la distribución potencial de las especies. En rojo estamos viendo áreas de conservación. No nada más estamos hablando de parques nacionales o parques estatales, sino también áreas de conservación que las propias comunidades declararon como áreas de conservación comunal, ¿no? Entonces, el rol de los núcleos agrarios en este sentido es muy importante para que ustedes también contribuyan, como lo han hecho, ¿no? Y como lo siguen haciendo, a la conservación no nada más de la flora y de la fauna, sino también de todos los procesos de la naturaleza que hemos mencionado. Y quiero resaltar aquí, porque hay todo un tema que ustedes ya han escuchado que tiene que ver con este tema del gran bosque de agua y del bosque de agua, y si ustedes observan en este mapa de la derecha, lo que queda en rojo son zonas que tienen un nivel de protección, por parte de las comunidades y también por parte de los estados. Entonces, digamos que este geosistema ya está conservado, está siendo conservado, y mucho es por la labor de los núcleos agrarios. Ustedes han tenido
han estado en la defensa de los bosques. Y aquí también pues hay que estar en la defensa de las zonas agrícolas, como ustedes también lo hacen, ¿no? Y aquí lo que quiero resaltar es como la importancia de que entre ustedes como núcleos agrarios se organicen más allá del suelo de conservación, porque estamos hablando de una región, de un geosistema que tiene que ver con Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla, la Ciudad de México, ¿sí? Ya no nada más estamos hablando del suelo de conservación, estamos hablando de una región muy amplia, y aquí la coordinación de los núcleos agrarios va a ser esencial para que ustedes continúen en la defensa de su territorio. La siguiente. Ahorita les voy a hablar sobre esto. La siguiente. Nosotros vemos que si pensamos que el territorio lo habitamos desde la parte natural, ¿no? La base, la naturaleza, y sobre eso estamos diferentes sectores, el sector gobierno, los actores locales, los núcleos agrarios, las empresas y los grupos académicos. Si entre nosotros, sectores humanos, logramos tener una meta fija, este helicóptero va a llegar a un buen futuro. Si entre cada una de estas hélices no nos ponemos de acuerdo, pues ese helicóptero, quién sabe cuál vaya a ser el futuro o para dónde vaya, ¿no? Entonces, la idea es que establezcamos unas mejores formas de comunicación, de acuerdos que puedan permanecer para el futuro, ¿no? Entonces, es muy importante que los núcleos agrarios tengan esta permanencia en los acuerdos y en este futuro que ustedes quieren, al que ustedes quieren llegar para las generaciones futuras, ¿sí? Y lo tienen que hacer en coordinación con el gobierno, ¿no? Y con la ayuda de la academia, por ejemplo. La siguiente. Nosotros vemos que esta región, este geosistema, está, como lo bien decía el médico Chavira, pues la naturaleza siempre está en constante cambio. Vemos ciclos estacionales, o ciclos del niño y la niña, o ciclos geológicos, ¿no? Entonces, y estos cambios y la capacidad de respuesta del sistema le llaman resiliencia. ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta ante un evento que nos rompe lo que antes estábamos haciendo? Entonces, para que este geosistema sea más resiliente y que pueda seguir proveyendo de recursos para el futuro, para las futuras generaciones, no nada más en términos de recarga de agua, pero también de esta parte cultural y que se puedan mantener las futuras generaciones en el sentido económico, pues tenemos que, lo que mencionaba hace rato, ponernos de acuerdo, pero también necesitamos entender más cómo este sistema natural responde ante estos cambios tan abruptos que nosotros estamos generando. Porque además tenemos el cambio climático, que eso pues ya nos rebasa totalmente, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo los bosques, los pastizales, la montaña misma responde a estas transformaciones, y tenemos que, nosotros quisiéramos contar con más información para tener una idea un poco más detallada de cuál va a ser el futuro. Y también vemos que es muy importante que los núcleos agrarios se empiecen a involucrar cada vez más en lo que es el monitoreo de la biodiversidad. ¿Dónde está esa biodiversidad? ¿Qué zonas ocupa dentro de su propio territorio? ¿Cuánta agua se recarga? ¿Cuánto suelo? ¿No? ¿Cómo está la calidad de nuestro suelo? Estamos perdiendo la microfauna que habita en el suelo y que nos permite tener una buena producción
para los nopales, por ejemplo, hoy lo estamos llenando de químicos y la microfauna también se está muriendo, ¿no? Entonces eso va a tener un impacto en el futuro y eso nosotros, ustedes, lo pueden medir. Entonces la invitación es eso, a que participen en este tipo de monitoreos, ¿no? Como en dónde se distribuye la fauna que ustedes tienen, seguro, ¿no? Cacomistles, tlalcoyotes, ¿qué otra fauna tienen? Aves, ¿qué otra fauna? Lince, insectos muy importantes para la polinización, serpientes, coleópteros, venado, cola blanca, entonces coyotes, entonces pues eso, ¿no? Yo sé que hay muchas comunidades y también que están participando en lo que es el monitoreo, ¿no? Con estas cámaras. Es muy importante que empecemos a cada vez más hacer esto, pero no nada más de manera aislada, sino que nos comuniquemos entre todos para saber que la información que estamos generando la podamos compartir con otros pueblos también, ¿no? El gobierno tiene una cosa que se llama naturalista, que antiguamente estaba en la Conavio, y ustedes pueden subir información ahí. ¿Querías mencionar algo? Ok. Y lo que les mencionaba del mapeo del suelo, por ejemplo, también. Contar con sistemas de apoyo para la toma de decisiones, independientemente de quién esté en el cargo de la representación de los bienes comunales o ejidales, pues que los acuerdos permanezcan en el tiempo, no que cada 3 años haya que volver a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que es muy importante que ustedes también hagan. Porque todo eso pues les sirve a ustedes para planear su futuro, ¿sí? El gobierno avanza conforme a las necesidades nacionales o de una entidad, en este caso la Ciudad de México, pero ustedes si planean y se organizan, pues van a tener información que continúe no en los 3 años, 4 años o 6 años, sino que pueda ser para el largo plazo. La siguiente. Bueno, ya lo mencioné. La siguiente. Bueno, todas estas personas hemos participado en estos estudios, entonces es muchísima gente y gracias a ellos y a sus contribuciones es que todo esto hoy se pueda presentar. No sé cómo estén de cansados. Hay otra presentación más. ¿Aguantamos? Ok. Si se quieren parar un minuto, nada más parar, estirar las piernas y que nos circule la sangre a la cabeza, mientras Anaí puede poner la siguiente presentación. Aquí hay una lista para los... Son las 5:04. Bueno, si podemos mover las piernas. Un segundito. Que quiso participar en el proyecto que les acabo de compartir. Ella es una chica muy entusiasta que decidió, ella sabe un poquito de español y decidió venir a tomar un curso en línea con la UNAM y luego otro curso presencial de 2 meses en la UNAM y después se vino a vivir a Villa Milpalta con la ayuda de Diana y el doctor Chavira, que estuvieron apoyándola en todo momento. Y digo que pues es una chica muy valiente porque muy pocas personas hacen eso, viajar tantos kilómetros y dejar a su familia y enfrentarse a una realidad totalmente diferente. Anaí, se ve un poco chueca la pantalla. Entonces, hay una parte muy importante que tiene que ver con cómo nosotros humanos nos relacionamos con nuestro entorno.
Entonces, platicando con el médico Chavira, él dijo, pues sí, hagamos, ¿no? O sea, estábamos buscando dónde podemos hacer esto. Él nos abrió las puertas para seguir contribuyendo a tal vez si le pueden reducir el porcentaje de presentación y quepa todo. Entonces, así es que empezamos esto. Y lo importante aquí es, para mí, es entender cuáles son la serie de decisiones que nosotros humanos tomamos, o un pueblo toma, en relación con su entorno natural. Y estas acciones, ya sea de transformación o de mantenimiento o de conservación, las realizamos de acuerdo a algo que nos importa, ¿no? O que no nos importa mucho o no nos importa mucho. Y es muy importante porque son una serie de valores que de manera individual o de manera colectiva tenemos. Entonces, es una exploración de estos valores, de cómo nos vinculamos con el entorno frente a los cambios que se presentan en esta zona. La siguiente. Bueno, esto ya les dije, es parte de este estudio. Les presenté la siguiente. La siguiente. Bueno, ya lo saben, lo mencionábamos, la región está en un constante cambio, ¿no? Una pérdida de las zonas rurales, un avance de la expansión urbana y temas también de cambio climático. Seguramente ustedes han observado que hay ciertas plantas que ahora crecen en sus terrenos que antes no, que eran de zonas más cálidas. Y hay un creciente cambio en los hábitos y estilos de vida. La siguiente. Estos valores relacionales es como una línea de trabajo, como poder entender el ciclo del agua. Tiene que ver, en este caso, cómo entendemos estos valores de cómo nos vinculamos con nuestro entorno, y tiene que ver con estas como apreciaciones individuales y colectivas de nuestra naturaleza. Y también tiene que ver, hay una parte que tiene que ver con estas cuestiones de reglas y normas que de manera colectiva ustedes ponen en cuanto a las actividades que se realizan en el entorno. Cada comunidad establece estas normas. Tiene también los valores relacionales tienen que ver también con este sentido, que es una parte de percepción, de cómo tenemos este sentido de reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Yo le doy algo, la naturaleza me da algo, o nos da algo como comunidad, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esta visión cultural de la interacción esta milenaria que hablábamos, por ejemplo, de qué es el significado de una semilla, por ejemplo, del maíz, ¿no? Para una semilla de maíz puede tener diferentes percepciones, ¿no? Puede ser el sentido de la vida, puede ser el sentido del germen que conserva el conocimiento tradicional que se ha heredado durante generaciones, o puede ser una semilla que compramos en el súper y que yo tal vez planto en el huerto, sin tal vez este sentido más cultural, ¿no? Y muchos de estos percepciones o de valor no se logran incluir en los procesos de manejo o de ordenamiento del territorio, ¿no? Entonces hay una serie de valores que tienen que ver más como del tipo utilitario o económico, y esos valores
son los que se consideran para hacer ciertas planeaciones, pero la gente que vive en el entorno constantemente, tenemos otro tipo de valores que no necesariamente tienen que ver con un valor monetario, de cuál va a ser la producción de esta cosecha, no únicamente, también obviamente es algo muy importante, pero no es exclusivamente económico. Y así como tomamos estos valores, le llaman de instrumentación, pues también los valores relacionales también deberían de considerarse en las planeaciones del territorio, porque es algo que la comunidad valora más allá de lo monetario y que es importante para la parte de identidad cultural. Así justo es lo que, pues con esta rápida urbanización, la siguiente es lo que estamos perdiendo. La siguiente. Entonces, las preguntas que nos planteamos es qué valores, ¿no?, surgen de esta interacción de los individuos con su entorno, qué prácticas se realizan y que refuerzan esta relación con nuestro entorno y cómo los habitantes de Villamilpalta viven o perciben estos cambios, estas transformaciones que se están dando en el territorio. La siguiente. Bueno, ustedes ya conocen la siguiente. Lo que hicimos fue, le llaman un muestreo en cadena. Entonces, de boca en boca fuimos, con la ayuda del médico Chavira y de otras personas, fuimos, se fueron como apareciendo las personas que les gustaría participar en estas entrevistas. Se hicieron 34 entrevistas a diferentes personas y después la información se analizó y se hicieron estas transcripciones y nos permitió tener esta información de una manera más estructurada para poder entender cuál era la percepción de la gente. La siguiente. La siguiente. Entonces, empezamos en diciembre, hicimos una entrevista de prueba y después, entre enero y febrero, se realizaron son 31 entrevistas, ¿no? 14 fueron mujeres, 17 hombres. De estos, 24 personas trabajan en la actividad agrícola, 5 personas trabajan en la actividad de conservación, básicamente brigadistas, un profesor, 2 activistas y 2 estudiantes. Gracias. La siguiente. Ella es Sabina. Aquí vemos la colecta de datos, tenemos un cuestionario y toda la información se analiza de manera anónima, así es que no hay nombres ni detalles específicos. La siguiente. Hicimos el uso de unas transcripciones con la computadora para agilizar toda la información que se vertió. Las entrevistas nos duran como 35-40 minutos y entonces este tipo de análisis nos permitió que a partir de códigos fuéramos extrayendo información, digamos, clave como esto, ¿no? Como sentimientos o menciones que hacía la gente sobre su vínculo con la naturaleza. La siguiente. Y a partir de eso, de estos códigos que les mencionaba, fuimos creando temas, ¿no?, que tienen que ver con el sentido de pertenencia y de identidad, ¿no? Otro que tiene que ver con el manejo responsable y la toma de decisiones, otra parte que tiene que ver con la memoria social,
otra parte que tiene que ver con el conocimiento tradicional y la memoria colectiva, y otra parte que tiene que ver con estos cambios. Entonces, esto lo pudimos hacer de manera más rápida con la computadora. La siguiente. Como resultados, ¿no? en el apartado de sentido de pertenencia y de identidad, la gente mencionaba que es un espacio que les gusta mucho, ¿no? Estar en el bosque es un lugar en donde la gente se siente que puede ir a relajarse en ese espacio, que además, ¿no? les gusta la interacción de tener este tiempo libre o de descanso, hacer un almuerzo en el campo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay otro tema que tiene que ver con la parte agrícola, ¿no? que tiene que ver con un sentido de pertenencia a un grupo, en este caso de nopaleros, y ellos también consideran que tanto la parte agrícola como la parte boscosa es esencial para el bienestar de la comunidad, pero no nada más eso, sino también de la ciudad, ¿no? El territorio se percibe como un lugar de identidad, de pertenencia y de bienestar, y no solo como una tierra productiva que se pueda rentar y que solo sean, no sé, X pesos al año, ¿no? Entonces hay gente que menciona, por ejemplo, ¿no? Alguien le heredó este pedazo de tierra y este pedazo de tierra va a seguir en la sangre como de la familia, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, esto es como información que tal vez para ustedes es muy obvia, pero es algo importante que también se pueda considerar en el momento de hacer la planeación del territorio por parte de las autoridades. La siguiente. En términos de manejo responsable y toma de decisiones comunitarias, el manejo responsable de la tierra tiene también que ver con procesos familiares, ¿no? Y estos procesos familiares se están heredando o transfiriendo lo que son las prácticas de conservación, de cómo se maneja la tierra. También hay un tema de reconocer la importancia de la propiedad comunal de la tierra y de la responsabilidad que tienen no nada más los individuos, sino el colectivo, en este caso la comunidad, para preservar la tierra para las generaciones que siguen, ¿no? Esto es algo que resulta también muy importante, ¿no? Porque en general las personas resaltan eso, el cuidado y el valor de la tierra como algo intergeneracional, no se acaba en esta generación. Entonces, si eso es algo importante para ustedes, ¿qué acciones deben de tomar para que eso continúe? Porque está en manos de la comunidad. La siguiente. Sabrina hizo esta imagen que a mí me parece muy interesante porque nos habla de un pasado que tiene que ver con las generaciones, ¿no? anteriores, que de manera generacional fueron heredando las tierras y también todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio. Esto, por ejemplo, nos genera un sentido de identidad cultural del pueblo originario y si ustedes manejan de manera responsable la naturaleza, pues están estas relaciones de reciprocidad. Ustedes obtienen algo de la naturaleza, pero ustedes también le dan algo a la naturaleza, ¿no? Y eso resalta lo que es la responsabilidad social, colectiva, en torno al cuidado del territorio que ustedes tienen. Y eso, si se continúa, pues también va a continuar para las generaciones futuras, en cuanto a que ustedes van a heredar este conocimiento del manejo de su territorio, el manejo de los límites de su territorio y lo que mencionaba
Junior Terán, de si perdemos la lengua náhuatl, pues también estamos perdiendo muchos de los conceptos que nos vinculan con la naturaleza, ¿no? Hay otro sentido de relación que tiene que ver con lo colectivo y con lo individual. Hay ciertas apreciaciones que la gente tiene como apreciaciones en el sentido como sensorial de por qué les gusta vivir en Milpalta, por qué no les gusta vivir en la ciudad quizás. Entonces, esta parte sensorial de tener tranquilidad, calma, muchas personas mencionaron el sonido de las aves o de los animales cuando uno camina en el bosque, el olor de las plantas, ¿no? De una zona agrícola a una zona boscosa, las plantas huelen diferente, el olor de las zonas, ¿no? De uso de agroquímicos intensivo también. También mencionaban todo lo que es el sentido de pertenencia como algo muy importante. Si dejamos de realizar estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, del cultivo del nopal, pues entonces el sentido de pertenencia, de ser nopaleros, va a cambiar. Y esto tal vez no tiene que estar mal, ¿no? Simplemente es reconocer cuál va a ser este cambio y hacia dónde como comunidad se están dirigiendo. Y todo este territorio, pues lo que mencionábamos, ¿no? Da muchísimos servicios, ¿no? En términos de ecosistemas, da muchísimos productos hacia la ciudad. La siguiente. Hay toda una parte que tiene que ver con lo que mencionábamos de la identidad. Esto hace que haya también una cuestión social, cohesión social. Entre más ustedes se conozcan, pues más familiares y es un sentido más como de pertenencia a un grupo. Ya cuando esta cohesión social se empieza a romper, pues también se empiezan a romper las celebraciones y las costumbres que mantienen esta identidad cultural como pueblo. Y también si se pierde esta herencia transgeneracional, pues también se pierden todos los eventos históricos que fueron claves para que Milpalta sea, o Villa Milpalta sea hoy lo que es. Hubo ciertos eventos que están en la memoria del colectivo y que es muy importante retomar, bueno, si así lo desean. Pues esto, la memoria social y las tradiciones locales refuerzan la identidad de la cultura como pueblo originario y pueden también, esta parte de historia puede también motivar a las siguientes generaciones a seguir defendiendo su territorio. La siguiente. En términos de conocimiento tradicional, pues lo mismo, ¿no? Resaltaba en este estudio la importancia de vincular a las diferentes generaciones, porque muchos de ustedes aprendieron por sus padres o por sus abuelos, y si ustedes no enseñan a sus hijos o a sus nietos, entonces ellos ya no van a tener ese vínculo con ese entorno que lo hace tan especial. Y a través de la observación y del compartir el conocimiento es que se sensibilizan a las siguientes generaciones, en este caso los jóvenes y los niños son clave. Y bueno, también se resalta lo que mencionaban, la pérdida de la lengua, ¿no? Del náhuatl, pero también hay como ciertas iniciativas por defenderla, por retomar la lengua. La siguiente. En términos de percepción, pues mencionábamos igual
igual, ¿no? La gente percibe la urbanización, las nuevas construcciones como un cambio. También mencionaban las normas comunitarias, pues también ya no están tan vivas, o ya no se refuerzan de la manera en la que antes se hacían. La gente nota esta presión que hay en el medio ambiente, en el entorno natural, y también notan un cambio en el estilo de vida de los jóvenes, pues ya no están tan vinculados en el campo, y lo más importante aquí es esta conexión con su entorno, ¿no? Y aquí yo me pregunto si ustedes también como núcleo agrario realizan actividades que fomenten la participación de los jóvenes. Si ustedes los hacen partícipes, ustedes van a lograr que esto permanezca en el tiempo, ¿no? Yo entiendo que hay todo un tema de la herencia de la tierra, pero si perdemos la cadena de la juventud hasta que sean adultos mayores y entonces hereden la tierra, pues ya perdimos muchísimos años de contacto y de conocimiento. Entonces quizá haya que innovar algunas formas en las que los jóvenes y los niños se sientan parte de esta transformación que está teniendo Milpalta. La gente percibe los cambios como una amenaza para los ecosistemas y para la cohesión social, y bueno, también identificaban algunas tensiones entre la población. La siguiente. Quiero resaltar esto que mencionaba, ¿no? El manejo responsable se manifiesta a través del cuidado, la responsabilidad intergeneracional y la reciprocidad. Es muy importante, y aquí quiero resaltar nuevamente la palabra intergeneracional, porque el mundo está cambiando rapidísimo, y entonces tenemos que crear nuevas formas para que vinculemos a los jóvenes y a los niños desde las escuelas, que conozcan su entorno, porque cada vez más ya no van al campo, ya no conocen sus parajes, ya no conocen el bosque, y si no conocen, pues entonces no van a tener una apreciación por el cuidado. Y bueno, pues eso, las necesidades son estrategias centradas en la comunidad y en las voces marginales, ¿no? Aquí hay voces marginales que, como mencionaba, pueden ser los jóvenes, pueden ser los niños, quizás las mujeres, ¿no? Y bueno, hay que ver de qué manera podemos preservar este conocimiento tradicional y lo importante, los diferentes valores que ya les mencioné, para que en un futuro Milpalta como pueblo pues pueda seguir de acuerdo a lo que ustedes quieren, además de este tren de la nueva tecnología y los nuevos desarrollos que no necesariamente van en una dirección que quizás ustedes consideran que quisieran que sea el desarrollo para Milpalta. Pues es todo. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. Sí. Gracias. ¿Podrías prender las luces, porfa? Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, hacerle una pregunta a la doctora. Este es el momento adecuado. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí pues tenemos un interés genuino en obtener herramientas, información para seguir preservando el bosque. Y bueno, la mayoría nos conocemos porque siempre somos los mismos, ¿no? Los que estamos en los eventos, los que organizamos diferentes actividades en la comunidad. Y pues a mí me gustaría que se expresaran, comentaran algo referente a lo que acabamos de ver. ¿Alguien quiere levantar la mano?
no se peleen, para todos hay micrófono. De este lado. Hola, buenas tardes, Alejandra Sánchez. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades por el trabajo. Y a mí algo que me salta es como esto que decías casi al final. Para nosotros es tan obvio, ¿no? Y como tan cotidiano, como verlo de esta manera es así, claro, o sea, como refuerza esa parte que de alguna forma sabemos. Como esto que decías también casi el último, ¿no? Nos preocupa, creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos muy en mente que el tema de la introducción de un cablebús puede acelerar este proceso de urbanización y bueno, creo que también es una de las razones por la que estamos en este lugar escuchándoles. Pues es todo y gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Armando Caballero, de San Pedro Tocpan, pues básicamente es como agregar un poquito la cuestión tecnológica en relación a la contaminación lumínica y sonora, que si bien no lo percibimos, por ahí alguien mencionó, ¿no?, las comunidades de insectos que tienen una función primordial en el equilibrio ecológico. Estas luces van mermando, ¿no? Entonces cada vez ponemos más luz y más luz en las casas de habitación y en las vías públicas, que se está reduciendo drásticamente el número de insectos, ¿no? Y bueno, y el sonido, ¿no?, que también a través de, pues bueno, no podemos controlar el tráfico aéreo, pero también influye esto de las rutas migratorias, en la percepción como de los murciélagos y otra serie de flora y fauna que afectan a estos pues ecosistemas, ¿no? Y que tal vez en el sonido, digo, en los estudios podríamos reforzarlo, y justamente también con lo del análisis de suelo, que también es un campo muy importante, el suelo, que es una gran cantidad de microbiota, como habíamos dicho, muy compleja, que podríamos analizar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Jurado. Soy originaria de aquí de Milpalta. La verdad es que sí me gusta este tema. Les agradecemos que hayan tenido el interés por esta investigación, ya que yo soy profesionista, pero también he crecido trabajando en campo y creo que el campo y nuestras tierras son parte de nuestra identidad y creo que la mayoría de los que hemos vivido aquí coincidimos en ello. Una de mis preguntas es cómo determinar la muestra o el universo, ya que sí considero que a veces el hecho de nuestra ocupación o de dónde nos desarrollamos influye en nuestra respuesta. También sería interesante hacer estas mismas preguntas, pero a personas externas a la comunidad, para hacer como una comparación de la interpretación de la comunidad de Milpalta, cómo nosotros nos autopercibimos y cómo nos ven. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Medina de San Pedro Tocpan. Y bueno, primero que nada, agradecerles el esfuerzo que implica el trabajo de una investigación de este tipo, las 3 investigaciones que se estuvieron planteando. Sin embargo, en esta última investigación, justo un poco tocando lo que dice la compañera, me parece muy importante tener en cuenta que somos una población de más de 135,000 habitantes, con lo cual una muestra pequeña quizá puede estar un poco sesgada con respecto justo a lo que decía Flor, somos los mismos casi siempre, ¿no? Y por otro lado, me parece importante que desde la universidad busquen mecanismos para acercarse a la comunidad que no sean los de siempre, para poder tener un contraste de información, porque suele suceder que cuando llegan a solicitarnos información, etcétera, lo referimos justo a la gente que conocemos, que tiene la misma información
y eso no nos permite tener una idea clara, ¿no? Y esto lo digo porque la información me parece muy contrastante con lo que en ocasiones vemos en la información o las pláticas que tenemos con respecto a la gente que por un lado ve esta idea de progreso que contrasta con esto, ¿no? Y chocamos con esa información. Otra cosa que me parece importante establecer es que esta idea de buscar un futuro promisorio para las nuevas generaciones en realidad es algo que ya nos rebasó. Esta idea de futuro es una idea de los años 70, de la Cumbre del Río, que era esta idea del futuro, ¿no? Para las generaciones del futuro. Esas generaciones del futuro somos nosotros y nosotras, que estamos acá y que ahora tenemos esta bronca tremenda, ¿no? Necesitamos generar acciones concretas. El día de ayer, por ejemplo, me llamó enormemente la atención un acto que me pareció fundamental y que es necesario replantearnos, que es en la comunidad de San Pedro Toco, en una asamblea, comunidades de personas que llegaron a habitar barrancas, etcétera, parajes, solicitan en la asamblea a la comunidad el apoyo ante la inminente clausura de sus predios, etcétera, de sus construcciones, y me parece que esto es algo que tenemos que poner en la mesa, porque la construcción de una milpalta, como la vemos, que es diversa, pluricultural, etcétera, y que ha engrandecido en mucho a las nuevas generaciones y a lo que tenemos ahora como milpalta, que es muy diversa, es decir, ya no podríamos hablar de una milpalta, hay muchas milpaltas. Necesitamos tener perfectamente claro y tener una visión muy amplia y muy abierta ante estas nuevas poblaciones que llegaron y que necesitamos integrarlas para que ellas a su vez también nos ayuden a defender el territorio. La idea del territorio también es una idea muy institucionalizada desde una visión de desarrollo y de planificación, pero en realidad para las comunidades originarias la idea del territorio es mucho más allá, es una idea cultural, es una idea que trasciende la medición de una investigación, va mucho más allá. Y esto me brinca con respecto al tema del dato que das del 67% con respecto a la pérdida de ese suelo agrícola con respecto al suelo urbano que ya tenemos. Y eso habla también de la soberanía alimentaria que hemos dejado de tener y que inclusive en la misma comunidad hemos permitido, digamos, desplazar nuestra alimentación tradicional por otro tipo de alimentaciones. Entonces, me parece fundamental poner el acento en temas importantes. Una es que necesitamos, los que estamos acá, que siempre estamos, de alguna manera, interesados en los temas, necesitamos abrirnos. Milpalta es muy amplia y si no tenemos la capacidad para dialogar con todas estas personas, de integrarlos, nuestras manos no serán suficientes para poder defender ese territorio. Entonces es necesario tener esa capacidad de integrarlos, de sumarles ese amor a ese espacio y contagiarlos de la importancia que esto implica. Y algo fundamental, milpalta no solamente es un límite geográfico, milpalta tiene una corresponsabilidad histórica y cultural con toda su región. Tú lo hablabas, el gran bosque de agua, ¿no? Es decir, milpalta también tiene que ver con la zona de los volcanes, milpalta tiene que ver con los Altos de Morelos, pero milpalta principalmente tiene que ver con la ciudad. Y mientras la gente de la ciudad no entienda de la importancia de milpalta, esta batalla la tenemos un poco perdida. Entonces es necesario poner el acento en eso. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eric Ávila y soy brigadista. Y a mí y a mis compañeros nos interesaría que nos hablaran un poco más del taller de muestreo de suelo. Eso estaría interesante. Bueno, nos interesa. Buenas tardes. Empiezo del lado de la cabecera comunal de Milpalta, barrio de Concepción. Yo nada más tengo 4 preguntas.
La primera es que si nosotros como comuneros, como habitantes originarios o descendientes de ancestrales, ¿no?, de nuestros ancestros, podemos acceder a una vinculación directa con Conavio para esto de la participación de actores, para ver los resultados concretos de lo que hicieron, ¿no?, en este caso la política pública del medio ambiente, ya sea federal, estatal o local. ¿Para qué? Para saber más acerca de ese cinturón que mencionó usted, en este caso Ciudad de México, Estado de México y Morelos. En esta cuestión posiblemente haya gente que se haya presentado de manera personal, no colectiva, no comunal, no comunitaria, y que sepa acerca de lo que ahorita nos están hablando, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de 2018 para acá? Porque es una de mis preguntas, ¿no? Porque esto era de 1970 a 2018. Entonces, ¿qué pasaría si nos mostraran o si nosotros nos vinculamos con la política pública para que tengamos parte decisiva, parte de participación activa en esto del medio ambiente, ¿no? En este caso, monitoreo ambiental aquí en Milpalta, en Morelos, porque ahí tenemos un punto trino, en el Estado de México y en este caso también en Tlalpan. Aquí en Milpalta nosotros tenemos muy poca información. Eso es una. La otra, con respecto a la política pública, es que de qué manera también nosotros, como milpaltenses, podemos obtener más información acerca de este muestreo que se hizo para los procesos de cambio del uso del suelo. Esto estuvo muy bien, nos ilustra, pero sí quisiera saber si ya hay, aparte de usted y de la persona que está haciendo su tesis, si ya hay un resultado concreto para la vida comunitaria comunal de Milpalta. Y la tercera, con respecto, en este caso, bueno, más bien sería otra opción, al menos para Milpalta. Esto, la imagen del helicóptero y en las astas de la hélice, a mí se me figuró más bien que para Milpalta el territorio necesita que se conozca, que se recorra desde lo que es la riqueza natural, como son los bosques, los suelos, aparte del suelo, las piedras, el abono orgánico y demás cosas, ¿no? Agua. Entonces, ¿qué se necesita para explorar ese territorio? Pues un buen automóvil todoterreno, en donde sería el gobierno, no el motor, sino que sería el que maneje a quienes, a los pasajeros y a sus operadores. Entonces, en lugar de que fuera un helicóptero, pues es mejor que sea un automóvil todoterreno, ¿no? Y con todos nosotros, académicos, empresarios, peones como yo y demás gente. Gracias. Buenas tardes, soy Arturo Pastén de San Lorenzo Tlalpan. Les voy a compartir lo siguiente. Cuando yo llegué bueno, yo soy originario de allí, entre comillas, pero nací en Culhuacán. Entonces, por herencia, mi abuela materna, nos quedamos ahí. Resulta lo siguiente, que hace como 20 años, el coordinador en perifoneo mencionó que quien vendiera un predio se tendría que hacer responsable para firmar a quien le vende. Resulta que en mi calle, yo vivo en la calle Purísima, en Santa Cruz, le vendieron a un tipo, o sea, un vecino le vendió a unas personas, y ahora ya es una franja muy pequeña, es un lote chiquito, pero son de Tepito. Ya recientemente, bueno, no ahorita, hace muy tiempo, uno de ellos inclusive tuvo un grave problema, un joven, que terminó pues con su vida, que venía aquí a agarrarse y decir que era de Tepito y querer meter según sus leyes, y le costó razón. Pero hasta el fondo, una persona, pues actualmente ya está todo fraccionado. Entonces,
Ya no se conoce ni quién llegan en vehículos totalmente con vidrios polarizados, con motos, con cosas que ya ni nos conocemos. Entonces yo lo que, mi petición es que se hiciera esto, un llamado para que en las coordinaciones, si alguien va a vender un predio, que el perifoneo se les ponga que el que vaya a vender el predio, que firme como responsable de la persona que va a vender, para que así algún acto de un mal uso del suelo pues pueda ser vigilado, porque realmente es un gran caos. Eso sería también como una parte de una conservación de nuestro territorio, ¿no? Y que piensen a quién le van a vender. Normalmente esto creo que tiene que ser bonito si lo heredamos a un hijo, un nieto, el yerno, pero entre nosotros. Pero cuando ya le vendemos a externos, la verdad estamos poniendo en riesgo nuestro territorio y obviamente que todo esto pues, va a afectar a lo que estamos organizando. Si estamos partiendo de esto, de que viene gente interesada, porque entre nosotros no ha salido esa inquietud, o sí la tenemos, pero no hemos querido apoyar, entonces es momento de hacer una reflexión importante. Y yo se los dejo a su consideración, ojalá que pues, lo hagamos extensivo con nuestros coordinadores, para que pues, quien decida vender, que se haga responsable de quién le vende, ¿no? Y sería una buena medida a tomar, se los dejo en la mesa. Gracias por atenderme. Bueno, yo quería comentar que pues ya existen muchas normatividades en México, ¿no? En la Ciudad de México, en el suelo de conservación, y referente a lo que comentaba Juan, ¿no? De lo que está sucediendo en San Pedro, y lo que está sucediendo en todos los poblados, pero como que no lo queremos ver. Es que la gente de la comunidad ha vendido sus predios o ha construido en lugares donde no se debería. Y las instituciones que deberían hacer esa chamba no lo están haciendo. Y bueno, finalmente los afectados estamos siendo nosotros como comunidad. Y creo que también es una responsabilidad de nosotros organizarnos, ¿no? Como lo decía el señor. Uno, informarnos de cuáles son nuestros derechos y obligaciones, porque a todo mundo nos gusta tener derechos. Pero ¿qué pasa con las obligaciones? Ser responsables y posteriormente exigirle al Estado, ¿sabes qué? A ti te corresponde hacer esto, exigimos que lo hagas. Pero si seguimos divididos, si seguimos de individualistas, pues no va a pasar nada. Yo tengo una frase que siempre comento: solo tenemos un planeta. Lo que pase aquí, las arañas, cochinillas, insectos que se desaparezcan aquí, están afectando a todo el mundo. No nada más a mi parte, sino a todo el mundo. Lo que pase del otro lado del mundo también nos va a afectar a nosotros. Y si no nos organizamos ahorita, pues para nuestras generaciones, o al menos que no nos interese, ¿no? Que nuestros hijos se queden sin agua, que se queden sin aire y sin una comida, porque nuestra tierra da alimento y es algo que se nos ha estado olvidando. Y cuando hablamos de progreso se nos olvida que gracias a ese bosque nuestras tierras de labor son muy fértiles y que en pandemia ese bosque, esas tierras de labor que aún persisten, dieron de comer a la ciudad. La gente de Milpalta sigue trabajando. Eso es progreso, que nosotros produzcamos nuestra propia alimentación, no que tengamos dinero para ir a comprarlo al Walmart. Así que pues yo les dejo eso sobre la mesa y le regreso el micrófono a la doctora. A ver, otro compañero que quiere comentar algo. Buenas tardes. Pues yo nomás quería comentar una situación muy grave que yo creo que para todos. Con el cambio de uso del suelo, pues ahora sí que estamos mal. Con lo que está diciendo la persona de San Pedro igual, porque la mayoría de las personas de Villa Milpalta han estado vendiendo muchos terrenos. Entonces, cada gente que llega de algún estado no viene solo, trae más familias, sobrinos y se les va creciendo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, yo creo, en lo personal, es que ninguna persona de Villa Milpalta venda sus terrenos a personas ajenas que no son del pueblo. Lo que sucede aquí es que cuando alguien del pueblo les pregunta por el terreno, no se lo quieren vender.
Entonces eso ha generado que mucha gente compre y en pagos. Yo les recomiendo a todos los que estamos acá, si es que nos interesa el pueblo, y ya no sigamos vendiendo propiedades a gentes, me voy a ir mal, pero a gentes extrañas. Esa es lo que ocasiona, lo que comenta también el compañero de San Lorenzo. Eso es lo que ocasionamos todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Quiero felicitarte, creo que es buen trabajo, pero yo creo que este tipo de trabajos los debemos conjuntar con la cuestión legal. Hay que recordar que nosotros tenemos una ley agraria, tenemos una ley indígena, y lamentablemente la desconocemos. Hay que empezar por ahí. Y como dijo la compañera, no solamente es decir que me toca, no. Tenemos responsabilidades, y la primera responsabilidad que tenemos cada uno de los que nos decimos comuneros es saber qué es ser comunero. Hay que saber qué es ser un comunero. Yo no puedo preguntar que usted es comunero, sí. ¿Por qué? ¿Saben por qué somos comuneros? Hay que saberlo. Conocemos la ley que nos mandata. Sabemos los hechos históricos.